Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que sería el tejido óseo. Vamos a hablar sobre la generalidades, la estructura general del hueso, los tipos de tejido óseo, maduro e inmaduro, las células del tejido, la osteogénesis, la mineralización del mismo y el tejido óseo en relación con las hormonas y al final una patología asociada al tema. Bueno, como característica general, uno habla que el tejido óseo es un tejido conectivo, ¿sí? Pero que se caracteriza por estar mineralizado. El principal mineral del tejido óseo serían los cristales de hidroxiapatita, que después vamos a ver cómo es que estos se forman. Los cristales de hidroxiapatita son los que le dan la rigidez al hueso, esa estructura firme. Las funciones en general del tejido óseo van a ser de sostén, protección, almacenamiento y regulación. El almacenamiento y la regulación se basan sobre el calcio y el fosfato, que está regulado por hormonas. Lo vamos a ver eso. El principal tipo de colágeno es el colágeno de tipo 1. Y uno puede hablar del tejido óseo, lo puede dividir en dos, lo que sería la parte celular y la parte extracelular, la matriz ósea. Las principales células vienen a ser la célula osteoprogenitora, que de esta van a derivar los osteoblastos y las células de revestimiento. Estas células osteoprogenitoras derivan a su vez de células madres mesenquimatosas y, como dijimos, van a dar origen a los osteoblastos. El osteoblasto vendría a ser la célula activa que va a sintetizar y secretar la matriz ósea o la matriz extracelular. Y cuando esta célula se queda rodeada por esa matriz que empieza a secretar, se pasaría a llamar osteocito. A su vez, las células osteoprogenitoras van a derivar a los osteoblastos, y estos osteoblastos también, dependiendo de su ubicación, si es que estos se ubican en la superficie ósea, se pasan a llamar células de revestimiento. Y a su contraparte, en base a la función, los osteoclastos no derivan de las células osteoprogenitoras, sino que derivan de las células progenitoras de granulocitos y tienen la función inversa a la de los osteoblastos. Los osteoblastos sintetizan y secretan matriz y estos la degradan, ¿sí? Ahora, hablando de lo que sería la parte extracelular, uno se encuentra con que en la matriz ósea encontramos al colágeno de tipo 1, macromoléculas como por ejemplo los proteoglucanos, que están compuestos por una proteína central y cadenas laterales de GAGs. Tenemos glucoproteínas multiadhesivas que se encargan básicamente de unir lo que sería la matriz extracelular con la parte celular. Las proteínas dependientes de vitamina K, como la osteocalcina, que captura calcio y estimula a los osteoclastos. Esta osteocalcina es fundamental para la síntesis de los cristales de hidroxiapatita. Y también tenemos a los factores de crecimiento y citoquinas. Estos son muy importantes porque ¿qué determina que una célula pase a ser otra? Como por ejemplo, ¿qué determina que una célula osteoprogenitora pase a ser un osteoblasto? Y bueno, lo determinan los factores, como por ejemplo en este caso el BMP. El BMP va a estimular la diferenciación entre las células osteoprogenitoras a los osteoblastos. Después vamos a encontrar otras citoquinas que van a generar esta diferenciación de los preosteoclastos a osteoclastos propiamente dicho. Pero eso lo vamos a ir en las próximas diapositivas. Cómo es que se encuentran influenciadas o inhibidas esas diferenciaciones. Bueno, dentro de lo que sería el tejido óseo, vamos a encontrar el hueso maduro e inmaduro. El hueso maduro se compone por osteonas, como la unidad funcional, que debe ser esta región que se establece por láminas concéntricas y en su centro se encuentra irrigado e inervado. Dentro de las osteonas se encuentran los conductos, que serían ser los conductos de Havers, que perpendicular a ellos, simplemente la diferencia es la disposición de uno. Perpendicular a los conductos de Havers, uno va a encontrar los conductos de Volkmann, que de igual manera van a estar irrigados e inervados. Dentro del hueso maduro vamos a encontrar lo que sería la médula ósea roja y también vamos a encontrar la médula ósea amarilla. La diferencia es que uno predispone de células de origen sanguíneo o rojo en diferentes escalas de diferenciación, y la médula ósea amarilla, y lo que predomina es el tejido adiposo, que uno se puede cambiar, pero esto se basa de nuevo a los estímulos que se encuentra el hueso. Si hay un estímulo para aumentar la síntesis del linaje rojo, esa médula ósea amarilla va a generar una diferenciación a lo que sería una médula ósea roja. El periósteo, que deben de ser las células que rodean al hueso, dentro de lo que serían las uniones entre hueso con hueso, o sea, se va a encontrar cartílago, pero en esta región no se encuentra periósteo, ¿sí? El periósteo solamente se restringe a toda la zona del hueso que no esté en contacto con otra articulación.
El periósteo a su vez se divide en dos tipos de células, ¿sí? Que es una célula externa, que la externa es de tipo fibrosa, ¿sí? Resistente, y la parte interna que divide el periósteo serían células de tipo osteoprogenitoras, que van a permitir también la diferenciación de osteoblastos sin sintetizar matriz. El endostio vendría a ser como el periósteo, pero la diferencia es que este se encuentra dentro de las cavidades y solamente está compuesto por células de osteoprogenitoras, no de una capa fibrosa. Y también podemos encontrar otra clasificación que vendría a ser entre el hueso compacto, que vendría a ser la parte externa, acá se puede ver bien, compacto, y el hueso esponjoso, que tiene un entramado trabecular, ¿sí? Dentro de lo que sería el hueso esponjoso se encuentra la médula ósea. Tenemos a la irrigación, que tenemos un foramen óseo, que entra la arteria nutricia, y también tenemos arterias metafisarias, epifisarias, también dependiendo del hueso, ¿sí? Pero tenemos múltiples orificios o forámenes donde pueden ingresar el paquete vascular. Y bueno, dentro de lo que sería el hueso inmaduro, haciendo una salvedad que no tiene un aspecto de tipo laminillar, como que es concéntrico. Y también acá, en este caso, tenemos a las laminillas intersticiales, que no forman osteonas, pero próximamente, a través de los osteoclastos, podrían llegar a generar una unidad funcional como una osteona. Esto no lo tiene el hueso inmaduro, y también otra salvedad es que contiene mayor cantidad de células comparado con el hueso maduro, ¿sí? Acá esto sería el hueso maduro, hueso compacto y esponjoso. Y acá vemos los conductos de Haber y perpendiculares los conductos de Volkmann. Acá tenemos al hueso inmaduro, vemos que tiene mayor proporcionalidad de células, acá las representa con estas imágenes, y no tiene esa característica de láminas concéntricas, ¿sí? Acá vemos un osteoclasto, este es el hueso maduro, este es el inmaduro, y no se ven esas láminas concéntricas. Acá en un corte histológico vemos también una mayor disposición de células, pero una disposición tanto de matriz extracelular como celular más aleatoria. Acá es una cuestión más organizada, ¿sí? Es una osteona, y acá está el conducto por donde pasa el paquete vasculonervioso. Y bueno, siguiendo con las células del tejido óseo, tenemos como principales las células osteoprogenitoras, que estas derivan de las células madres mesenquimatosas. Y para que estas células madres mesenquimatosas se diferencien en osteoprogenitoras y en otro tipo de células, tienen que estar interviniendo ciertos factores, como por ejemplo el factor fijador central alfa 1, el factor insulina-like y las BMP, etc. Esto no es importante saberlo, pero sí que para que una célula se diferencie en otra, tiene que estar estimulada e influenciada por factores. Si no, esto no sucede, el linaje se deriva hacia otro tipo de células. Y bueno, después estas células osteoprogenitoras se van a derivar en osteoblastos. Y bueno, siguiendo con los osteoblastos que derivan de las osteoprogenitoras, van a formar la matriz. Ahora, hay que diferenciar lo que sería la matriz mineralizada de la no mineralizada. La matriz ósea no mineralizada está compuesta por los diferentes tipos de colágeno. El principal es el tipo 1, que representa el 90%, y las proteínas que ya mencionamos. Cuando uno habla de estos componentes de la matriz ósea no mineralizada, se llama osteoide. Ahora, le agrega la parte mineralizada. Estamos hablando de cuando se suman los cristales de hidroxiapatita. Pero bueno, estas son simplemente definiciones. Ahora, una vez que uno tiene el osteoblasto, puede tomar tres vías, ¿sí? Una vez que ya sintetizó la matriz ósea, pueden pasar a ser osteocitos, que representa un 10% más o menos. Pueden experimentar apoptosis. Esta es la principal vía. Una vez que se produce la apoptosis, participa la proteína ya mencionada, la proteína S, que se encarga de degradar los detritos celulares. Y después la otra vía vendría a ser que se conviertan en células de revestimiento, que puede ser en el endostio o periósteo, dependiendo de la zona. Otro tipo de célula sería el osteocito, que vendría a ser el derivado del osteoblasto, pero que queda rodeado de la matriz ósea. En este caso, osteoide, que sería no mineralizada. El osteocito tiene su función metabólica, ya que puede verse estimulado y sintetizar más matriz ósea dependiendo de los estímulos. Por ejemplo, un estímulo mecánico. Hay diferentes mecanorreceptores que, frente a estímulos, por ejemplo, de traumatismos, un movimiento del líquido intersticial, puede volver a estimular la síntesis de la matriz ósea.
También está la salvedad que los osteocitos tienen muchas prolongaciones como si fuese una medusa, y estas prolongaciones entran en contacto con diferentes osteocitos y van a formar las uniones en hendidura. Esto se puede ver acá. Por ejemplo, acá tenemos en esta microfotografía, tenemos a la unión en hendidura que representa la unión entre dos osteocitos. No importa, lo que hay que saber es que todas las células van a estar en contacto entre sí, bueno, la mayoría por lo menos. Y bueno, como próximo tenemos a las células de revestimiento, que vendrían a ser a los osteoblastos que se quedaron restringidos a una zona de una cavidad, como por ejemplo puede ser en el periósteo o endostio. Dependiendo de dónde estén, se pueden llamar de una manera u otra. Van a participar de esa formación o no. Tenemos que el periósteo se conforma por dos partes, por una parte de tipo fibrosa y una parte interna que vendría a ser las células osteoprogenitoras. Y acá podemos ver un poquito de todo. Esta sección que se marca acá vendría a ser todo lo que sería la matriz extracelular mineralizada, ¿sí? Esta L representa lo que sería una laminilla y esta es otra. Esta vendría a ser canelículos. Y ya en esta parte vendría a ser la parte que todavía no está mineralizada. Por ejemplo, esto lo que vendría a ser es el osteoide. Esto vendría a ser osteoblastos. Esto sería una célula osteoprogenitora. Acá vemos un osteocito. Y esto representa lo que sería la médula ósea. Pero bueno, esto representaría lo que sería más o menos la participación de las diferentes células en el tejido óseo. Y acá en la otra diapositiva es importante cómo podemos ver esquematizado en esta imagen que acá tenemos una célula madre mesenquimatosa que se diferencia de una célula osteoprogenitora. Esta pasaría a ser un osteoblasto y acá tiene diferentes vías, ¿no? Apoptosis, diferenciación en osteocito o en una célula de revestimiento. Acá vemos un osteocito en estas partes. Después acá encontramos las células de revestimiento. Y acá vemos que las otras células, los osteoclastos, derivan no de células madre mesenquimatosas, sino de células progenitoras de granulocitos, que van a formar un preosteoclasto, después un osteoclasto. Y acá vemos también lo que serían las células de revestimiento formando el periósteo y endostio. Ahora hay que recordar que el periósteo no forma parte de la estructura cartilaginosa o articular del hueso. Siguiendo con el último grupo de células, los osteoclastos, son células grandes y multinucleadas. Y como principal diferencia con los osteoblastos es que los osteoclastos generan una resorción de la matriz ósea, a diferencia de los osteoblastos que sintetizan y secretan esa matriz. Otra diferencia muy importante es de dónde derivan. Los osteoblastos derivan de las células osteoprogenitoras, a diferencia de los osteoclastos que derivan de las células progenitoras de granulocitos y macrófagos. La diferenciación de las células progenitoras para con los osteoclastos se da debido a la cierta participación de algunos factores, como por ejemplo el CFOS y el más importante, el RANK ligando. Este sistema RANK ligando, que estimula la diferenciación de las células GMP a osteoclastos, puede verse inhibido a través de la proteína osteoprotegerina, que esta se sintetiza por los osteoblastos. Acá se puede visualizar esto. Arrancamos con una célula como primer eslabón, la célula progenitora mieloide común, pasaría a diferenciarse en células progenitoras de granulocitos monocitos, se diferencia a un preosteoclasto o precursor de osteoclasto y a través de ciertos estímulos, ¿sí? El factor de colonias de macrófagos, el MCSF, el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas. Estos estimulan la diferenciación de este preosteoclasto a un osteoclasto. Ahora, esto se puede ver inhibido, como por ejemplo con la osteoprotegerina, que la van a sintetizar los osteoblastos. Esta osteoprotegerina va a bloquear como si fuese un señuelo a estas moléculas de RANK ligando. Estas moléculas de RANK ligando pueden estar en un medio soluble o adheridos a la membrana, como por ejemplo un linfocito T activado en un proceso inflamatorio va a estimular la resorción ósea. ¿Y cómo se dan? Bueno, el linfocito T va a empezar a sintetizar y liberar o mantener la membrana a estos RANK ligando y van a interactuar con estos RANK que serían los receptores para este RANK ligando. Una vez que se produce esta estimulación, desencadena una respuesta que va a diferenciar a este preosteoclasto para que se diferencie en un osteoclasto inactivo que próximamente sería activo.
Estos procesos de regulación entre los osteoblastos y los osteoclastos se dan más que nada como una función de tejido. No es que si bien uno hace lo que el otro no hace, uno tiene una función adversa a la otra, funcionan en un conjunto. Donde se sintetiza matriz, ahí no se va a degradar matriz ósea. Por eso entonces se empiezan a liberar estas proteínas para que no actúen los osteoclastos. En los lugares donde no se necesite la síntesis de matriz, sino todo lo contrario, que se renueve ese tejido óseo, va a estar estimulada la actividad de estos osteoclastos. Ahora, adentrándonos dentro de lo que sería la actividad del osteoclasto en la matriz ósea, lo vemos en esta imagen ampliada. En esta imagen vamos a ver 3 regiones. Una región del borde festoneado, que es la que tiene participación con lo que sería la matriz ósea. La zona clara, que es la que se encarga de adherir la célula con la matriz ósea. Y la región vasolateral, que viene a ser toda esta, que se encarga de ir liberando los detritos celulares. Ahora, ¿cómo es que se da esta degradación de matriz? Bueno, principalmente vamos a tener la actividad de la anhidrasa carbónica, que es una enzima que a través de 2 sustratos, que va a ser el dióxido de carbono y el agua, va a generar ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en 2 moléculas, en una molécula de bicarbonato y en otra de hidrógeno. El bicarbonato, como actúa como base, se va a liberar por la región vasolateral, que esto no le sirve al osteoclasto. La libera para afuera mediante un contratransportador de cloro para mantener la electroigualdad. A su vez, este cloro va a volver a ingresar a lo que sería al espacio activo del osteoclasto, que junto con los protones, este protón lo que va a hacer es va a acidificar el medio. Entonces tenemos 2 productos, un bicarbonato que se va para afuera y otro que participa en el sitio activo del osteoclasto. La función principal del protón de acá es acidificar el medio. ¿Y para qué se acidifica el medio? Para decalcificar la matriz, principalmente los cristales de hidroxiapatita, que es el principal mineral que le da la estructura rígida al hueso. Y a través de otras enzimas como la catepsina K y las metaloproteinasas de la matriz, lo que van a hacer van a degradar lo que sería el osteoide, la parte no mineralizada del tejido óseo. Y bueno, esto sería la actividad del osteoclasto. Que a su vez esto está regulado, ¿sí? Ahora, esta regulación va dependiendo mucho de los niveles en sangre, por ejemplo, de calcio. Cuando hay una hipercalcemia, esta actividad se va a ver disminuida. ¿Por qué? Al estar degradando la matriz ósea, se van a estar liberando iones de calcio y de fosfato. Entonces, al estar liberándose los iones de calcio y fosfato, va a aumentar la presencia de calcio en sangre y aumentar la hipercalcemia. Si uno está padeciendo de una hipercalcemia, esto se va a ver afectado. Entonces, se va a inhibir esta célula. Ahora, cuando uno padece de una hipocalcemia, está transitando una hipocalcemia, estas células se van a estar estimulando para empezar a liberar el calcio de la matriz ósea. Y esto tiene una regulación hormonal, ¿sí? También hay una regulación tisular, como por ejemplo un proceso inflamatorio. Pero, por ejemplo, la hormona paratiroidea en ciertos aspectos, porque cuando se estimula de una manera breve, tiene una forma de actuar, pero cuando se estimula a largo plazo, te genera otro tipo de respuesta. Ahora, la calcitonina también se lo puede asociar como si fuese una hormona de tipo hipocalcemiante, y la paratiroidea una hipercalcemiante, pero eso es relativo dependiendo la interacción a largo tiempo que tiene la hormona. Y en este esquema podemos ver las diferencias entre las 3, que ya más o menos a grosso modo las vimos, que es en la ubicación, el porcentaje que se ubican. Vemos como principal a los osteocitos, como menor como minoría a los osteoclastos. La función, ya lo vimos que es proporcional, son adversas. Una sintetiza y deposita matriz, la otra se encarga de degradarla. Después tenemos a la morfología, a las células de donde derivan las osteoprogenitoras, y las otras son de la GMP, los factores de diferenciación, y bueno, las hormonas y marcadores bioquímicos que uno puede hacer un diagnóstico o seguir un tratamiento. Otro tema importante es la osteogénesis, donde tenemos 2 tipos, la osificación intramembranosa y endocondral. En la osificación intramembranosa, esto se da en los huesos más que nada los faciales y los huesos del cráneo. Esta osificación es mucho más directa que la endocondral. Entonces, en esta vamos a tener una diferenciación de células mesenquimatosas en la región de la célula donde se va a formar el hueso. Y estas células mesenquimatosas se van a diferenciar en células osteoprogenitoras. Hasta acá es lo normal, es lo que estuvimos viendo.
y estas pasarían a ser osteoblastos. Esto se da bajo un factor que es el CBFA1, que es importante para lo que es esta diferenciación y la síntesis de la matriz para la formación del hueso. Y acá lo vemos en este esquema, esta osificación, donde tenemos unas células mesenquimatosas que pasarían a ser osteoprogenitoras y formarían o se diferenciarían en osteoblastos. Y va a empezar a sintetizar el osteoide, lo que sería la matriz ósea. Y a partir de acá se empiezan a madurar y el osteoide empieza a rodear a los osteoblastos y se empiezan a formar los osteocitos. Y acá es la formación de la matriz se empieza a hacer de una forma centrífuga. Acá vemos cómo sería una especie de hueso inmaduro. Vamos a ver mayor cantidad de células. Ya se empieza a ver la irrigación del tejido y una gran cantidad de síntesis de matriz ósea. Y acá ya vemos el hueso compacto. La cavidad sería como una especie de cavidad medular, ¿sí? Que está conforme de gran cantidad de trabéculas. Y ya vemos una cantidad de osteoclastos y también de los osteocitos y osteoblastos. Está conformado el periósteo con su parte fibrosa, que es la externa, y su parte interna compuesta por células osteoprogenitoras. Pero bueno, esta sería la osificación intramembranosa. Vemos que es directamente llega una célula, se diferencia y empiezan a formar hueso. Ahora, en la endocondral se llena una mayor cantidad de pasos. Esta osificación se da a partir de la 12ª semana de gestación. Y en unos resumidos pasos se da por esta manera. Se llegan al sitio de la formación de hueso, empiezan a llegar células mesenquimatosas, ¿sí? Que estas no se van a diferenciar en osteoprogenitoras como en la intramembranosa, sino que se van a diferenciar en condroblastos, ¿sí? En células que van a sintetizar cartílago. Estos condroblastos van a formar el hueso molde, ¿sí? Van a formar la especie del hueso como si lo fueran a moldear, ¿sí? Pero es netamente de cartílago. Ahora, a partir del pericondrio, ¿sí? La parte externa de este molde, se van a empezar a reemplazar por osteoblastos. Y acá ya tendríamos en la capa externa, ¿sí? Una matriz ósea, y en la parte interna, y lo que respecta del resto que le respecta a este hueso moldeado, cartílago. En esta etapa ya llamamos a lo que sería el collarete óseo o el collar óseo, que es el reemplazo del pericondrio por un periósteo, ¿sí? En vez de tener una carcasa de cartílago, pasaríamos a tener una carcasa de tejido óseo. Después, estas células del pericondrio terminan siendo reemplazadas por osteoblastos, ¿sí? Después los condrocitos, dentro de lo que sería el periósteo, empiezan a hipertrofiarse, ¿sí? Empiezan a aumentar su densidad. Y esto genera un aumento de la matriz cartilaginosa y esta va a tener una tendencia a calcificarse, lo que no va a permitir la difusión de minerales para esta célula hipertrofiada. Entonces, ¿qué se genera? Y bueno, una muerte de la célula, ya que no va a poder hacer intercambio de nutrientes debido a que está rodeado de una matriz calcífica que no permite la difusión. A partir de acá se empiezan a formar lagunas y espacios donde van a verse reemplazados estos condrocitos. Esto es a posterior. Y como último paso, las células madre mesenquimatosas provenientes del periósteo, ¿sí? O sea, de acá, de esta región, del collarete óseo, va a empezar a migrar células madre mesenquimatosas a esta zona, que es la zona central, o también se le puede llamar al centro de osificación primario. Ya va a empezar a calcificar y bueno, próximamente irrigar, que junto con la formación de vasos sanguíneos y la llegada de las células madre mesenquimatosas empiezan a migrar a través del periósteo o desde el periósteo hacia la cavidad medular o la cavidad central de este hueso, de este molde de hueso. Como se continúe, bueno, tiene un crecimiento de tipo centrífugo, ¿sí? Arranca en esta parte central y se empieza a expandir hacia los laterales, y también otros vasos van a penetrar a este cartílago en formación y generar otro centro de osificación. En este caso sería uno secundario. Y bueno, se empiezan a confluir, se empieza a sintetizar la matriz ósea, y acá llega y se aloja lo que sería el disco epifisiario, que también va a terminar erradicándose conforme vaya creciendo el hueso. El proceso de osificación endocondral
se da por el siguiente mecanismo. Primero tenemos una zona de reserva, ¿sí? De cartílago de reserva, donde esta es una imagen ilustrada y esta vendría a ser un preparado. Consiguientemente tenemos una zona de proliferación, donde vamos a tener la disposición de los condrocitos de forma lineal. Próximo vemos la hipertrofia de los condrocitos. Estos condrocitos van a quedarse rodeados de la propia matriz y esto impide la difusión tanto de oxígeno como de dióxido de carbono y consecuentemente lleva a la apoptosis de los condrocitos. Dentro de esta imagen, en el preparado se puede visualizar cómo va aumentando el tamaño del condrocito y cómo se disponen en forma de fila de monedas. Después, si nos adentramos más a la zona ósea, de este lado es un tejido óseo y de esta zona es un tejido cartilaginoso, vemos ya una zona mixta, en donde se va a dar por la presencia de cartílago calcificado y la presencia de los primeros osteoblastos, ¿sí? Van a empezar a migrar. Es importante entender esto porque los condrocitos van a sintetizar lo que sería cartílago de tipo 2, mientras que los osteoblastos van a sintetizar cartílago de tipo 1. A su vez, los condrocitos hipertrofiados van a sintetizar y liberar el factor endotelial vascular. Y esto permite lo que va a ser la llegada tanto de vasos sanguíneos como la migración de los osteoblastos. Entonces se van a ir localizando en las superficies aledañas y empezar a formar la matriz, ¿sí? Acá vemos una zona mixta con cartílago calcificado y hueso. Esta zona tendría que irse avanzando hacia esta zona superior, donde se va a empezar a irrigar y formar hueso, ¿sí? Una dirección para arriba. Acá vemos, ¿no? cómo se dispone el hueso. Y acá vemos el cartílago calcificado que próximamente va a ser reemplazado por hueso. Acá es una zona mixta, porque comparten dos tipos de tejido. Y acá, bueno, vemos el resto de las células osteoclastos que ya empiezan a trabajar, ¿sí? Los osteocitos que quedan recubiertos por esta matriz ósea. Pero bueno, esto vendría a ser lo que sería el proceso de la osificación endocondral. Y bueno, uno de los últimos temas es la mineralización biológica, donde acá lo que vamos a ver es cómo es que se sintetizan los cristales de hidroxiapatita, este mineral que se encarga de la rigidez del hueso. Acá tenemos una serie de pasos, donde como primer paso tenemos que los osteoblastos van a liberar proteínas reguladoras, como la osteocalcina, celoproteínas y la osteoadenina. También va a liberar enzimas como la fosfatasa alcalina no específica del tejido, la TNAP, que ahora vamos a ver qué función cumple cada una. Como principal proteína tenemos la osteocalcina, que va a promover el acúmulo de calcio en la región extracelular, ¿sí? Entonces tenemos que un osteoblasto va a liberar esta proteína, la osteocalcina, y esta proteína va a estimular la llegada o la promoción de calcio dentro del umbral normal, ¿sí? A su vez, esta elevada concentración de calcio en la zona extracelular aumenta la llegada de TNAP, ¿sí? La fosfatasa alcalina no específica del tejido. Y a su vez, el fosfato aumenta la concentración de calcio. Entonces tenemos que la osteocalcina liberada por los osteoblastos va a aumentar la concentración de calcio. Esta concentración de calcio aumenta o estimula la llegada de la TNAP, ¿sí? Esta enzima. Esta enzima aumenta la concentración de fosfato y que a su vez esta concentración de fosfato aumentada estimula aún más el aumento de la concentración de calcio. Y este mecanismo es importante porque dota de condiciones al medio extracelular para que continúe, ¿sí?, con la formación de los cristales de hidroxiapatita. ¿Cómo es que sea esto? Bueno, los osteoblastos van a empezar a liberar vesículas como esta. Entonces vamos a tener una proteína que sería un cotransportador de sodio-fosfato, que permite el ingreso tanto de sodio como de fosfato, una anexina que tiene doble función, la de introducción de calcio y la de ligar esta vesícula al colágeno. Y bueno, dentro de la vesícula vamos a tener a los iones de fosfato, de calcio y de sodio, donde van a formar un fosfato de calcio amorfo. Vendría a ser como la fase precursora de los cristales de hidroxiapatita. A su vez, se pasaría a formar el fosfato de octacalcio, se le añade agua y se empiezan a ir formando los cristales de hidroxiapatita, ¿sí?
van a participar unas enzimas, unas fosfolipasas, para ir degradando esta vesícula y que se puedan ir liberando estos cristales de hidroxiapatita que se van a nuclear y van a formar nódulos mineralizados, donde a su vez, por ayuda de la osteocalcina y la osteopontina, la BSP1 vendría a ser como permitiría que los cristales de hidroxiapatita se alarguen, ¿sí? Y una vez liberados, la vesícula se degrada y tenemos la formación de los cristales de hidroxiapatita. Uno de los últimos temas es el tejido óseo y las hormonas, donde tenemos que el hueso sirve como reservorio de calcio y a su vez van a influenciar las hormonas para su regulación. Los niveles normales de calcio en sangre son entre 8.5 y 10.2 miligramos por decilitro. Y las hormonas se van a encargar de regularlo y mantenerlo en ese parámetro. Como principal hormona tenemos a la parotormona, la PTH, que es hipercalciante, donde va a actuar de manera indirecta sobre los osteoclastos. ¿Por qué? Porque los osteoclastos no tienen receptores para la PTH. ¿Cómo es que van a actuar? Bueno, influyendo sobre la vía Rank-Ligando. En esta aumenta la actividad de los osteoclastos. Otras funciones sistémicas de la PTH, bueno, es aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal, disminuir la liberación de calcio a nivel renal, y uno puede decir que tiene una actividad tanto anabólica como catabólica. Esto dependiendo, por ejemplo, en los tratamientos, si es un tratamiento corto y a bajas dosis, va a tener una actividad de tipo anabólica. Si es un tratamiento a altas dosis y a largo plazo, tiene una actividad de tipo catabólica. Y en esta imagen podemos ver cómo es que se da este sistema. Acá tenemos una célula que puede ser un osteoblasto, un linfocito, no importa. Tiene que ser una célula liberadora del sistema Rank-Ligando y tener el receptor de la PTH. Una vez que actúa la PTH, estimula a esta célula para liberar este Rank-Ligando. Este Rank-Ligando va a tener un receptor, que el receptor va a estar en la célula precursora de osteoclasto y va a inducir su diferenciación hacia un osteoclasto. Entonces, este es el funcionamiento, ¿sí? Una PTH que estimula una célula, esta célula libera el Rank-Ligando, este Rank-Ligando interactúa con un receptor de un preosteoclasto y esta se diferencia. Es así. También hay otros inductores como la interleuquina 11 o la vitamina D. Otra hormona que juega con la actividad adversa de la PTH es la calcitonina, donde es hipocalcemiante, que va a inhibir la resorción ósea. Y acá vemos que tiene más o menos los mismos efectos, pero de manera contraria, donde va a disminuir la reabsorción de calcio a nivel intestinal, va a disminuir la recaptación de sodio a nivel renal y estimular el depósito de calcio a nivel óseo. Y vemos como acá tenemos el esquema donde la sangre, la calcemia, se va regulando a través de estas dos hormonas principalmente. Después tenemos otras dos hormonas que estas van a sintetizarse en el tejido óseo. Las dos que recién mencionamos no se sintetizan en el tejido óseo, se sintetizan en órganos endocrinos y actúan a nivel del tejido óseo. En cambio, estas dos, el factor de crecimiento de fibroblastos 23 y la osteocalcina, se sintetizan en el tejido óseo y actúan a nivel sistémico o también en el tejido óseo, donde vemos que los osteoblastos y los osteocitos van a sintetizarlas. El factor de crecimiento de fibroblastos lo que hace es regular el fosfato en sangre, ¿sí? ¿Cómo lo va a regular? Bueno, disminuyéndolo a nivel del sistema renal, que actúa en sinergia con la PTH. Después tenemos a la osteocalcina, que aumenta la testosterona estimulando las células de Leydig y también tiene una regulación energética y metabólica. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Y porque tiene células diana a nivel de los adipocitos y las células beta del páncreas, las que sintetizan y liberan insulina. Y acá vemos este esquema, ¿sí? Donde tenemos una osteocalcina activada, o sea, descarboxilada, que va a actuar en las células beta del páncreas y estas van a liberar a la insulina. La insulina actúa a su vez sobre el osteoblasto. ¿Cómo? Bueno, inhibiendo la liberación de la osteoprotegerina, que esta, si recuerdan, lo que hacía era inhibir de manera indirecta a los osteoclastos. Entonces, como tenemos la OPG inhibida, lo que vamos a tener es una estimulación de los osteoclastos. Y estos que van a hacer acidificar el medio del hueso de resorción. ¿Y qué pasa si disminuye el pH del medio? Se va a descarboxilar a la osteocalcina, que está de manera inactivada cuando está carboxilada. Entonces, como se descarboxila por el medio ácido, acá vemos a los protones, se va a activar y de nuevo se genera este ciclo. Esta es la regulación que se mantiene. Y como último tema tenemos a la osteoporosis, donde significa hueso poroso. La fisiopatología se establece entre un desbalance entre los osteoblastos y osteoclastos. Se puede clasificar en tres. Una primaria tipo 1, que se da en las mujeres postmenopáusicas, porque en la menopausia hay una disminución de la producción de estrógenos. Estos actúan inhibiendo al factor formador de colonias de macrófago y a la interleucina 6.
y que estos, si no se encuentran inhibidos, estimulan en la diferenciación de los osteoclastos. Después tenemos una osteoporosis primaria de tipo 2, donde sea en cualquier sexo, pero es a partir de la séptima y octava década. Y después tenemos una secundaria que se da por una causa externa, como por ejemplo la desnutrición, inmovilización y también el hiperparatiroidismo. Y acá vemos cómo se da la fisiopatología. Acá tenemos una regulación por células, no importa cuál, libera al RANK ligando, a RANK L. Este RANK L actúa en el receptor del preosteoclasto, aumentando la estimulación de la diferenciación. A su vez, este RANK ligando se puede ver bloqueado por la OPG, y hasta acá sería un proceso normal, pero que puede estar exacerbado o inhibido. Acá tenemos al factor formador de colonias de macrófagos que estimula la diferenciación a un preosteoclasto. Y acá tenemos la participación o no que puede haber como forma de tratamiento de anticuerpos monoclonales, donde van a actuar inhibiendo a los RANK ligando para evitar la diferenciación de los osteoclastos y a causar una apoptosis. Como diferentes tipos de tratamiento están el reemplazo hormonal y agonistas de estrógenos. ¿Para qué? Para inhibir estas moléculas. También tenemos a los bifosfonatos que actúan inhibiendo o estimulando una apoptosis de los macrófagos cuando el bifosfonato es fagocitado por el osteoclasto. Después tenemos también a la hormona paratiroidea, pero como un tratamiento de tipo corto y a bajas dosis. Recordemos que genera un efecto adverso si se estimula demasiado. Y también tenemos a los anticuerpos monoclonales como vimos acá. Eso fue todo y esta fue la bibliografía utilizada.